en mercados internacionales. Mi nombre es Rosa Leiva y soy la jefa del Departamento de Soporte a la Internacionalización dentro de Andalucía Trade, dentro del área de internacionalización de Andalucía Trade. Agencia para la Transformación y Desarrollo Económico de la Junta de Andalucía, donde además de otras muchas competencias apoyamos el proceso de internacionalización de las empresas andaluzas. Como muchos sabréis, pues Trade organiza todos los años un evento que se llama Andalucía Trade Global, el evento de referencia pues del ámbito de la internacionalización, donde se hacen presentes y vienen toda la red internacional de Andalucía Trade y participan empresas andaluzas interesadas en la internacionalización de sus productos y servicios, ¿no? En el ámbito de ese evento, pues hay una parte de conferencias, una parte importante de reuniones B2B entre la red internacional y las empresas andaluzas y otra parte importante de un espacio expositivo que ofrecemos a las empresas andaluzas de servicios a la internacionalización. Este webinario nace de Andalucía Trade Global del año pasado como un punto de una oportunidad que tenemos de dar a conocer los servicios que prestan las empresas, ¿no? presentes en la parte expositiva de Andalucía Trade Global, y hoy con nosotros tenemos a 5 de esas empresas. El acceso a los mercados internacionales pues implica enfrentarse a un entorno normativo complejo, pero también lleno de oportunidades para aquellas empresas que saben cómo gestionarlo. Este webinario pues ofrecerá una visión integral de los principales requisitos regulatorios que afectan a la actividad internacional desde el mercado Comunidad Europea y otras normativas técnicas hasta los aspectos legales, fiscales y migratorios claves en los procesos de expansión internacional. Además, se ofrecerán herramientas para mitigar el riesgo de impago y se analizarán oportunidades en nuevos mercados internacionales. Pues sin más, como sabéis, cada ponente tiene 15 minutos y está siendo grabada este seminario, ¿no? Vamos a dar la palabra a Yolanda Sánchez. Ella es CEO de Homologic, Homologación y Marcado, y que nos va a hablar sobre requisitos normativos del marcado CE y otras normativas. Homologic es una consultora técnica en marcado CE que ayuda a fabricantes, importadores y distribuidores a garantizar el cumplimiento normativo y la venta legal de sus productos en la Unión Europea. Pues sin más, paso y cedo la palabra a Yolanda. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues voy a colocar ya mi presentación por aquí. Bueno, yo doy las gracias a Andalucía Trade por invitarnos a formar parte de este webinar, ¿de acuerdo? Y espero que sea útil a todas las empresas para que puedan comercializar sin ningún problema. ¿Se ve bien la presentación? Sí, se ve muy bien. Sí, perfecto. Bueno, pues en el caso de Homologic lo que vamos a hablar es acerca de esos requisitos normativos que se tienen que cumplir en cuanto al marcado CE y otras normativas. Bueno, lo primero de todo, dejadme que presente a Homologic. Homologic es una consultoría especializada en cumplimiento normativo. Nosotros lo que hacemos es ayudar a fabricantes a que puedan comercializar sin ningún problema y de forma legal en los principales mercados internacionales y con especial hincapié en la Unión Europea. Nosotros estamos especializados en muchos sectores industriales, hacemos el marcado CE de maquinaria, de productos como productos electrónicos, productos de construcción, EPIs, certificamos y cumplimos las normas para equipos tecnológicos, también trabajamos en la regulación de productos sanitarios. Nosotros elaboramos los expedientes, los revisamos, los valoramos, toda la documentación regulatoria. Hacemos también formación técnica especializada en normativa de marcado CE y tenemos un servicio de representante autorizado. Nuestro enfoque principal es analizar desde la viabilidad normativa hasta la comercialización. Nosotros queremos acompañar al cliente desde el principio a fin y por eso damos un servicio 360, desde la consultoría, toda la actualización normativa y la formación especializada. Para los que no nos conozcáis, nosotros llevamos más de 10 años en este sector, hemos asesorado a más de 3.000 empresas, trabajamos con empresas de fuera también de más de 15 países y somos una empresa con calidad certificada. Estamos certificados en la ISO 9001, en la 14 y en la 45.000. Nosotros lo que intentamos es convertir esa complejidad en confianza,
transformamos la normativa en claridad y ponemos en manos del cliente toda su documentación. Nosotros tenemos registrada ese lema de seguridad, garantía y tranquilidad. Bueno, pues hecha la presentación sobre Homologic, entramos en el terreno de nuestra charla y es la regulación como requisito para vender en el exterior. Bueno, cuando una empresa quiere internacionalizarse, siempre se plantea ciertos aspectos fundamentales, pues cuáles son sus clientes a los que quiere dirigirse, cómo va a distribuir su producto, cuál va a ser la logística, qué fiscalidad, pero se olvida de un requisito fundamental, que es el cumplimiento normativo. Y muchas empresas descubren que tienen que cumplir con normativa cuando el producto ya está desarrollado o cuando les aparece el primer cliente internacional. Bueno, pues en ese momento es cuando ya la empresa empieza a preguntarse, ¿pero mi producto necesita marcado CE? ¿Qué normativa tengo que aplicar? ¿Tengo que hacer ensayos? ¿Tengo que hacer algún tipo de certificación? Bueno, pues si no cumples cualquiera de los requisitos normativos, tenemos un problema. Y es que tu producto no va a poder comercializarse. Te lo pueden retirar del mercado y además pueden existir sanciones o bloqueos en aduanas, con los costes tan importantes que son en almacenamiento en aduana. El marcado CE, por lo tanto, es el acceso al mercado europeo, ¿vale? El marcado CE lo que permite es comercializar nuestros productos en el espacio económico europeo. Cuando un fabricante pone el marcado CE, lo que está declarando es que su producto está cumpliendo con la legislación europea. ¿En qué aspectos? En seguridad, en funcionamiento y en protección al usuario. El marcado CE no es un certificado que se compra, pago una tasa y me dan, es una certificación que yo pago y ya tengo mi CE. No, y no es un simple logotipo, no pego mi etiqueta y ya lo tengo. No, pues si tú pegas etiqueta sin tener nada detrás, eso es un problema, eso es un fraude, ¿de acuerdo? El marcado CE es el resultado final de todo un proceso técnico que tiene que afrontar el fabricante para demostrar que su producto tiene el marcado CE y que cumple con la normativa que le aplica a su producto. Dentro de lo que es el marcado CE, existen muchos otros agentes que también tienen responsabilidades. Es fundamental, el fabricante es el agente fundamental en tener el marcado CE. El fabricante tiene que demostrar que su producto es conforme a la normativa que le afecta. Tiene que elaborar el expediente, tiene que firmar la declaración y tiene que colocar ese marcado CE que tiene que ser visible, legible e indeleble. Pero el importador también. El importador tiene que verificar que ese producto cumple la normativa que le afecta antes de introducirlo a la Unión Europea. Un importador no puede traer un producto si teniendo que tener el marcado CE no lo tiene. Tiene que asegurarse de que tiene esa certificación. Tiene que identificar al fabricante. El fabricante tiene que estar identificado de cara a las autoridades europeas. Y de esa manera lo que hacemos es no comercializar con un riesgo, no poner en riesgo a los usuarios finales. Y por otra parte está el distribuidor. El distribuidor también tiene que comprobar que ese producto está correctamente etiquetado, que está documentado, que tiene instrucciones, que las instrucciones están en el idioma donde se están comercializando, que tiene que actuar con el debido cuidado y además tiene que cooperar con las autoridades de vigilancia del mercado en el caso de que haya que ser retirado. ¿Pero qué productos necesitan marcado CE? Bueno, pues la gran mayoría de los productos que encontramos en el mercado tienen que cumplir el marcado CE. El marcado CE está dividido por familias, son familias de normas, en distintas categorías, y en esas familias vienen englobados pues, productos como maquinaria, equipos eléctricos, electrónicos, productos de construcción, EPIs, productos médicos, los productos sanitarios. Si nuestro producto se encuentra en una de estas familias, tiene que cumplir con el marcado CE. ¿Y qué es lo recomendable? Pues lo recomendable es tener en cuenta esa normativa desde el inicio, desde que estamos desarrollando nuestro producto, porque si no, lo que vamos a conseguir es evitar, lo que tenemos que conseguir es evitar costes de rediseño. Vale. ¿Y cómo se consigue el marcado CE? Pues lo primero que tenemos que hacer de todo es saber cuál es la directiva, cuál es el reglamento que afecta a mi producto, saber si mi producto tiene o no marcado CE y a partir de ahí en qué familia entra mi producto.
Luego lo que tenemos que hacer es evaluar los riesgos. Lo que hemos ido viendo es que el mercado C va enfocado a poner un producto seguro en el mercado. Y para ello tenemos que analizar cuáles son los riesgos que un usuario asume al utilizarlo, al mantenerlo, al limpiarlo. Tenemos que analizar todos esos riesgos. Tenemos que comprobar si existen algunas normas técnicas armonizadas, algunas normas específicas del producto que también hay que tener en cuenta. Y a partir de ahí, una vez que ya tenemos todo el marco regulatorio conocido, ya sabemos cómo tenemos que fabricarlo, a partir de ahí elaboramos nuestra documentación técnica, nuestro expediente. Un documento que es obligatorio y además fundamental en el caso de una inspección, porque las autoridades administrativas pueden exigirlo. Elaboramos finalmente nuestra declaración y se coloca el marcado CE. Vale. Aparte del marcado CE, existe otro reglamento que es el de Seguridad General de Producto, también muy importante. Este reglamento es como una normativa básica para que los productos que se pongan en el mercado de la Unión Europea, sean seguros. Anteriormente era una directiva, pero a partir del 2024 se convierte en reglamento y se hace obligatorio. Este reglamento ha pasado a tomar una relevancia fundamental a la hora de la comercialización en productos electrónicos. Ya sabemos que hoy en día pues, existe una venta importantísima en Marketplace y desde diciembre de 2024 se han impuesto unos requisitos más estrictos para que se pueda vender de una forma más segura. Entre ellos, pues lo que se exige es que haya trazabilidad en los productos, que haya una identificación del operador económico, que se informe de manera clara al fabricante, al consumidor, y finalmente que haya una gestión de riesgos durante todo el ciclo de vida del producto. Esto ya lo exige Amazon, lo exige eBay, y sin esta documentación, sin todos estos requisitos, cualquiera de estos operadores no te deja vender sus productos en sus plataformas. Vale. Aparte del marcado CE y del Reglamento de Seguridad General de Producto, pues existen muchas otras normas a nivel internacional y muchas empresas empiezan vendiendo a la Unión Europea y luego quieren vender a mercados internacionales. Bueno, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que cada región tiene su propio sistema de certificación. Eso es una manera de proteger tus productos y de favorecer los productos de tu mercado interno. Entonces, un mismo producto puede cumplir distintas normativas, pero claro, es importante que lo planifiquemos desde el inicio porque así evitaremos duplicidades y además sobrecostes, ¿vale? O sea que lo recomendable es, si nosotros lo que queremos es vender mi producto inicialmente en Europa y luego saltar a otros mercados, pues establecer esa estrategia regulatoria internacional desde el principio, porque lo único que podemos provocar y lo único que puede existir es esa duplicidad en sellos, esos sobrecostes y esas dobles certificaciones, ¿vale? Ejemplos de otras normativas, ¿no? A nivel internacional. En el caso del Reino Unido y tras salir de la Unión Europea, tras el Brexit, pues tenemos el marcado UKK. En Estados Unidos, la regulación FDA para productos fitosanitarios, FCC para radiofrecuencia, UL para seguridad eléctrica. Latinoamérica tiene sus propias certificaciones también para seguridad eléctrica, Oriente Medio, Asia. Es decir, que hay multitud de certificaciones, cada región tiene la suya y sin ese cumplimiento normativo no puedes introducir el producto en su mercado. ¿De acuerdo? Esa es la cuestión. Si yo no cumplo la normativa, ¿qué puede pasar? Me bloquean el producto en aduana, lo retiran del mercado, puedo tener sanciones económicas, hay responsabilidad legal por parte del fabricante y esto provoca un daño reputacional. ¿Cuáles son los errores más frecuentes en las empresas? Bueno, pues muchos de los errores que nosotros nos encontramos tras trabajar tanto tiempo en este sector es que se detectan, estos errores se detectan cuando el producto ya está en el mercado. Entonces, nosotros ya, el fabricante quiere vender su producto y esto complica muchísimo la solución. Errores, como pensar que el marcado C solo es un logotipo, ¿vale? Lo hemos visto que tiene todo un proceso técnico para conseguir ese marcado CE.
Otro error importante es no analizar la normativa cuando el producto está en los inicios, no cuando el producto esté fabricado. Si en multitud de ocasiones nos vienen fabricantes que han finalizado su producto y que quieren conseguir el marcado C. El problema es que muchas normas tienen anexos, tienen artículos donde viene registrado cómo debe ser el diseño, qué requisitos de diseño tienen sus productos. Otro gran error, bueno, pues copiar documentación de otro fabricante, pero claro, es que tu producto puede ser distinto y puede tener unos requisitos distintos a los de tu competencia. No preparar correctamente el expediente técnico. El expediente técnico, como os he comentado anteriormente, es una documentación muy importante de cara a proteger tu producto y es solicitado en vigilancia de mercado por las autoridades administrativas. Y de cara al importador es también muy importante verificar. Si tú no verificas que el producto que estás introduciendo en el mercado de la Unión Europea no cumple, tú tienes una gran responsabilidad, tú tienes la responsabilidad de no haber hecho esas acciones que te correspondían en cuanto al marco regulatorio. Por lo tanto, mi conclusión es clara. Lo primero es que el cumplimiento normativo no es solo una obligación legal. El marcado C es obligatorio, cumplir con el Reglamento de Seguridad General del Producto es obligatorio, pero no solo es que es obligatorio, es que es la condición para acceder al mercado de la Unión Europea y en otras regiones del mundo, acceder a otros mercados internacionales. En el caso del marcado C, no es solo un logotipo, no es poner el CE, pego mi CE, hago la declaración, la descargo de Internet, la hago con IA, no es eso. Es decir, estamos poniendo en riesgo ese producto, estamos poniendo en riesgo a las personas y estamos asumiendo una responsabilidad muy importante, porque ante una inspección, ante un problema, desde luego el máximo responsable es el fabricante. El marcado C es el resultado de un proceso técnico, de todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? La normativa, cuando se está haciendo ese análisis normativo, lo fundamental es hacerlo desde el inicio, desde ese prototipo, porque de esa manera ya podemos lanzar un producto al mercado cumpliendo con todo el marco legal. Por lo tanto, integrar la regulación normativa desde el inicio nos va a permitir llegar antes y con menos riesgos. Y eso hace que empresas, pues bueno, que quieran acceder, que quieran incorporar desde el inicio, tanto con la parte normativa CE como de otras normativas, esa gestión regulatoria en su estrategia de negocio. Creo que eso es el resumen de toda esta charla, que es incorporar esa gestión regulatoria desde el inicio para evitar sobrecostes, para acceder a los mercados de una manera más fácil y con menos riesgos y sobrecostes. Y con esto, pues yo he dado mi charla. Espero que os haya sido útil y que podáis entender bien los riesgos que se tienen, el no cumplir con la normativa, pero las grandes oportunidades que tenemos de hacer cuando se hacen las cosas correctamente. Y ahí os dejo mis datos, por si queréis contactar conmigo. Muchísimas gracias, Yolanda, por tu presentación. Ahora, a continuación, Adriana María Barba, Managing Partner de Vázquez y Barba International Legal Consultants, va a hablarnos sobre el mercado global, del mercado local al global, estrategia legal, fiscal y migratoria para la expansión internacional de empresas andaluzas. Vázquez y Barba es un equipo de abogados que cuenta con doble formación universitaria en Estados Unidos y España, lo que les permite ofrecer un asesoramiento legal de primer nivel en inversiones inmobiliarias, transacciones internacionales y creación de empresas. Se especializan en acompañar todas las implicaciones legales relacionadas con el derecho civil y procesos de inmigración para inversores, ofreciendo asesoría integral para la inversión en España. Pues cuando quieras, Adriana. Muchas gracias. Gracias. Isabel. ¿Se ve mi presentación? Sí, se ve. Sí. Ok, perfecto. Pues buenos días. Como bien has dicho, mi nombre es Adriana María Barba y soy abogada especializada en Derecho Internacional de los Negocios. Hoy tengo el placer de acompañarles en este webinario y mi intervención se centrará en algo que desde mi experiencia marca la diferencia entre una internacionalización exitosa y una costosa: la planificación legal, fiscal y migratoria desde antes de dar el primer paso. En los próximos minutos vamos a hablar de las empresas andaluzas, empresas con enorme potencial y talento
y que como el derecho puede ser un obstáculo sin una ventaja competitiva real. Les cuento como anécdota que en noviembre estuve en Nueva Delhi, en la India, invitada por Forbes como experta en internacionalización de empresas. Y todos los referentes a España eran específicos de la región de Andalucía. Por eso me siento muy orgullosa de prestar servicios a las empresas andaluzas y de que una de nuestras sedes se encuentre en Andalucía. Vivimos en un momento de enorme oportunidad para las empresas españolas. La demanda internacional de productos y servicios españoles es alta y Andalucía, con su sector agroalimentario, turístico, tecnológico e industrial, tiene un potencial exportador extraordinario. Sin embargo, muchas empresas cometen el mismo error. Toman la decisión de internacionalizarse, identifican el mercado, incluso cierran el primer contrato, muy parecido a lo que nos contaba Yolanda, y solo es ahí que se preguntan acerca de su estructura jurídica, de qué impuestos deben pagar y si pueden enviar un director de operaciones a vivir varios meses en ese país. Cuando las preguntas llegan en ese orden, que sea primero la decisión y después la planificación, los errores pueden ser muy costosos y en ocasiones irreversibles. Los 3 errores más frecuentes que veo en mi práctica son primero la elección incorrecta de la estructura societaria, constituir una entidad equivocada en el país equivocado puede suponer una carga fiscal innecesaria durante años o incluso la imposibilidad de repatriar dividendos sin eficacia. Segundo, la exposición fiscal no planificada. Muchas empresas generan lo que se llama un establecimiento permanente en el extranjero sin saberlo, simplemente por la actividad de sus empleados o representantes en ese país, o a veces simplemente por establecer una dirección fiscal. Esto activa obligaciones tributarias que muchas veces tienen efecto retroactivo. Y tercero, la exposición personal de los directivos. En varios mercados, los representantes legales responden de forma personal por el incumplimiento de la empresa. Si no hay estructura de protección adecuada, el riesgo no es solo empresarial, es personal de los directivos y patrimonial. Vamos a hablar un poco en términos generales de la Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica, que son los mercados principales en los que estamos operando. Una de las preguntas con las que más llegan los empresarios es ¿en qué mercado me resulta más fácil operar desde el punto de vista legal? Y la respuesta, muy honesta y muy de abogado, siempre es depende del modelo de negocio. Pero lo que sí les puedo decir en esta presentación es cuáles son las diferencias fundamentales entre estos 3 grandes bloques de expansión. Espero muy prontamente poder darles insights específicos de India y de Asia. En la Unión Europea, que es el mercado único de la Unión Europea ofrece muchas ventajas, como la libre circulación de capitales, el reconocimiento mutuo de certificaciones, acceso a financiación europea y un marco normativo armonizado. Pero hay que tener mucho cuidado, porque aunque la Unión Europea ha avanzado mucho en armonización, igual son 27 regímenes fiscales diferentes. La presión regulatoria en materia de sostenibilidad, de protección de datos y de cumplimiento de anti-money laundering ha aumentado enormemente. Para las empresas andaluzas, la Unión Europea es obviamente el primer destino natural, pero requiere una arquitectura fiscal cuidadosa, especialmente en la relación de la matriz española y sus filiales europeas. En Estados Unidos, es el mercado más exigente de cumplimiento y a la vez el más atractivo por su tamaño y dinamismo.
Lo primero que debe saber una empresa andaluza que busca expandirse hacia Estados Unidos es que no existe un sistema societario federal uniforme. Cada estado tiene su propia normativa. Y como es bien famoso en Delaware y en Wyoming, son los destinos más utilizados para constituir, pero la elección del estado debe estar alineada con la actividad real de la empresa. Por ejemplo, últimamente la Florida ofrece muchas ventajas para empresas tecnológicas. Y en materia fiscal, el sistema estadounidense es agresivo con los no residentes. Existen retenciones en origen, tratados de doble imposición que deben activarse y obligaciones de reporte que pueden afectar cuentas bancarias en España. Y en cuanto al cumplimiento regulatorio, especialmente en sectores como la tecnología, las finanzas o la alimentación, las exigencias pueden ser de las más altas del mundo. En América Latina es la región con mayor diversidad regulatoria y también la que presenta mayores oportunidades para las empresas con capital español, porque existe una afinidad cultural e idiomática que es una ventaja real. Sin embargo, la región de Latinoamérica no puede abordarse, a diferencia de la Unión Europea, como un bloque semihomogéneo. México, Colombia, Chile o Argentina tienen marcos legales, fiscales y laborales completamente distintos. Lo que funciona en uno puede ser completamente inoperante en otro. En mi práctica, los mayores problemas vienen de empresas que realizan en la TAM una réplica de la estructura fiscal que tienen en España, sin adaptación local. El mercado suele ser una situación fiscal ineficiente y en ocasiones acarrear problemas de cumplimiento muy graves. Vamos a hablar entonces ahora de la planificación migratoria. Y llegamos a uno de los puntos que tiene más impacto práctico y que sin embargo es al que menos atención se le presta en la fase inicial de la internacionalización. Cuando una empresa decide entrar en un mercado nuevo, necesita personas en ese mercado nuevo, personas que lideren la implantación, personas que mantengan las relaciones con socios locales, que supervisen operaciones. Y esas personas, ya sean directivos, socios o talento especializado, necesitan habilitación legal para trabajar y residir en ese país de destino. Suena obvio, y sin embargo, los problemas migratorios son una de las causas más frecuentes de retraso en los proyectos de internacionalización. ¿Por qué? Porque los tiempos administrativos para procesos migratorios son largos. En Estados Unidos pueden superar los 12 meses para ciertos perfiles, porque los requisitos también cambian con frecuencia. Y el contexto actual de cambios geopolíticos hace que cambien aún con mayor intensidad. La gestión migratoria incorrecta puede tener consecuencias no solo laborales, sino fiscales. Si una persona pasa más tiempo del previsto en un país o entra como turista y decide trabajar, puede tener consecuencias graves y esto por no haberlo planificado. Entonces hablemos de herramientas legales que existen para proteger la inversión que se destina a la internacionalización. En primer lugar, la estructura holding para empresas que van a operar en varios mercados simultáneamente, bien en España o bien en una jurisdicción europea, permite centralizar la gestión del grupo, optimizar la fiscalidad de dividendos y plusvalías y proteger los activos del grupo frente a riesgos de terceros países. En segundo lugar, es muy importante poner atención a tener contratos internacionales bien estructurados. La elección de la ley aplicable y el foro de resolución de conflictos pueden marcar una enorme diferencia entre recuperar una inversión o perderla. En muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, los procedimientos locales son lentos e impredecibles.
Un contrato bien redactado con arbitraje internacional como mecanismo de resolución puede cambiar radicalmente el mapa de riesgos. En tercer lugar, los mecanismos de compliance. Las empresas que trabajan en múltiples jurisdicciones necesitan programas de cumplimiento adaptados a cada mercado, no solo para evitar sanciones que pueden ser muy cuantiosas, sino porque el compliance es hoy un criterio de selección de socios comerciales y de acceso a financiación institucional. Con esto me presento. Mi nombre es Adriana María Barba y no quiero gastar los valiosos minutos que tenemos en este webinario pasando por toda mi experiencia laboral y académica. Los invito a que nos conectemos en LinkedIn, donde pueden investigarme y ver mi trayectoria. Les comento, como les mencionaba antes, que estoy muy orgullosa que en la última edición impresa de Forbes India aparezco, si me ven ahí en la esquina, como una experta en expansión global internacional y que además el ranking Best Lawyers me tiene catalogada como una de las abogadas en el top 1% para asesorar empresas españolas a abrirse al mercado internacional. He tenido la fortuna de poder elegir a España como mi lugar de residencia y en el que ejerzo con título de español de abogada. Es para mí un honor y un verdadero placer apoyar a empresas españolas a abrirse a mercados internacionales. Espero que mi presentación les haya sido útil y les quiero dejar las siguientes conclusiones. Primero, es muy importante planificar antes, no después. Un due diligence legal previo a la entrada de un mercado realmente no es un coste, es una inversión que evita errores mucho más costosos en el futuro. Estructurar correctamente desde el principio es siempre mucho más barato que reestructurar. Segundo, no traslade su estructura española al exterior. Lo que funciona en España en términos societarios, fiscales y laborales muy raramente es óptimo en otro país. Cada mercado exige una solución a medida. El asesoramiento jurídico local, tanto en España como en el país de origen, de destino, coordinado con una estrategia de expansión global, es imprescindible. Y tercero, integra el factor migratorio desde el primer momento. Los tiempos administrativos para visados y permisos de trabajo son largos y variables. Hay que planificarlos en su hoja de ruta de internacionalización con la misma seriedad que planifica la prospección comercial o la financiación. La complejidad legal puede ser abrumadora desde fuera, pero con la información correcta y el acompañamiento adecuado se convierte en una ventaja sobre aquellos competidores que no han hecho esta planeación. Espero que esta sesión le haya resultado útil y que le haya dado criterios claros para ese salto al mercado global que estoy segura muchos de ustedes ya están considerando. Quedo a su disposición para cualquier consulta y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adriana, por tu intervención. A continuación, Miguel Rojo, Senior Associate de Giambrone Partners, va a hablar sobre cómo mitigar el riesgo de impago. Y Giambrone es una firma legal internacional con oficinas en España, Barcelona, Málaga, Madrid y Canarias, y presencia en Europa, Reino Unido y Norte de África, con más de 200 profesionales multilingües. Ofrece asistencia en derecho mercantil, corporate y comercial, derecho internacional, privado, extranjería y global mobility, derecho civil, litigación civil y penal y derecho animal. Pues cuando quieras, Miguel. Gracias. Hola, buenas. Nada, en primer lugar quería agradecer a Andalucía Trade y al resto de mis compañeros y a las empresas que han participado en este webinar por comparecer aquí y escucharnos. Nada, no sé si se puede ver lo que estoy compartiendo ahora mismo. ¿Se ve algo? Perdona, porque no estoy seguro. Sí se ve, Miguel.
Sí se ve. Perfecto, nada. Bueno, pues como decías, efectivamente, Llamarán Partners es un despacho multidisciplinar internacional. Estamos presentes en 10 países ahora, sobre todo Europa, pero bueno, también tenemos ahora un par de oficinas en Asia y en el norte de África también, en Marruecos y Libia, creo que es. Y nada, bueno, prácticamente asesoramos a empresas pues, a expandirse y también inbound, ¿no? Y bueno, contamos con bastantes años de experiencia. Este año hemos hecho el 20 aniversario y somos más de 200 abogados. Espero que bueno, la presentación os pueda servir de utilidad y para cualquier duda no dudéis en contactar conmigo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, voy a pasar al contenido del webinar, ¿no? Bueno, prácticamente hoy vamos a abordar un pilar fundamental para cualquier empresa con visión global, que básicamente sería cómo proteger nuestras cuentas ante la expansión internacional, ¿no? En este webinar analizaremos cómo el seguro de crédito, las garantías bancarias y el cumplimiento normativo forman un escudo imprescindible para cualquier negocio, ¿no?, que esté pensando expandirse. Entonces, prácticamente, en particular, hablando del desafío del cobro internacional, cuando una empresa decide cruzar fronteras, suele centrarse en la logística o en adaptar su producto. Sin embargo, hay un riesgo que a menudo se subestima hasta que ya es demasiado tarde, ¿no? Como decía Adriana, efectivamente lo ideal es prever antes de tener los problemas, ¿no? Entonces, el riesgo que os comentaba es el riesgo de impago. En el comercio internacional hay que interiorizar una premisa. Exportar no es simplemente enviar la mercancía, es también cobrarla, ¿no? La distancia jurídica y la diversidad de sistemas procesales con otros países hacen que recuperar una deuda en el extranjero pues sea un proceso complicado, costoso, incierto. Te tienes que apoyar en profesionales locales, ¿no? Por ello, la gestión de riesgo no hay que verlo como un coste administrativo, es más bien una herramienta estratégica y se debería ver como una inversión, ¿no? Mitigar el riesgo es lo que nos otorga la confianza para ser un poco más agresivos, podemos decir, comercialmente, y entrar en mercados donde la competencia no se atreve a llegar por miedo o por falta de liquidez, ¿no? Prácticamente el éxito de una venta internacional se mide por el cierre del ciclo financiero. Por supuesto, hay que tener en cuenta, como os decía, esta barrera de la distancia jurídica y bueno, tener en cuenta que cada país tiene su sistema procesal y sus normas bueno, que aunque se parecen más o menos, tenemos que apoyarnos en profesionales locales que nos ayuden, ¿no? Existe siempre efectivamente este riesgo de insolvencia técnica o quiebra del comprador que habría que prever, ¿no? Ya sea a lo mejor mediante una due diligence antes con las empresas que vas a trabajar. Bueno, hay varias herramientas, ¿no? Y luego, por supuesto, hay que tener también en cuenta los riesgos políticos, como puede ser la inestabilidad del gobierno donde se están haciendo las operaciones, ¿no? Obviamente, muchas empresas que no prevén esto bien, es decir, los impagos internacionales que sufren sus empresas, que a lo mejor son pymes, ¿no? Tienen un impacto muy alto en sus operaciones año a año, ¿no? Y pueden comprometer efectivamente su viabilidad. Ahora, si os parece, voy a pasar al seguro, es decir, el seguro de crédito a la exportación. Y básicamente este seguro es nuestra primera línea de defensa, el seguro de crédito. Es una herramienta de inteligencia comercial en 3 etapas. Primero sería la prevención, como decíamos. Antes de firmar, la empresa aseguradora analiza la solvencia del importador. Esto es muy importante porque es prácticamente como un semáforo que nos indica si el cliente tiene un historial sólido o implica un riesgo excesivo operar con el mismo, ¿no? La segunda parte sería la gestión de recobro. Si hay un retraso si hay un retraso en los pagos, ¿no? El seguro activa sus redes globales de abogados locales que efectivamente conocen la normativa del deudor y ejercen un efecto disuasorio muy alto de cara al posible agente que nos está impagando, ¿no? Y finalmente la tercera pata Ahora no sería se ve bien. Miguel, perdona, no se ve bien la presentación. Ahora mismo, no se ve borrosa. Sí, ahora sí. Se ve borrosa. Ahora sí, ahora bien. Ya está. Vale, perdona, no sé. Es que como tenía el problema técnico antes, estoy en el portátil y a lo mejor aquí Sí, no, se veía bien, ahora sí se ve bien, ahora sí que se vuelve a ver bien. Gracias. Vale, si vuelve a pasar me avisas, ¿vale? Vale, gracias. Nada, como os decía, efectivamente, la tercera vía
Y el tema del seguro sería que efectivamente si el cobro falla, la póliza es tan importante que cubre hasta el 80, entre un 80 y un 95% de la pérdida neta. Entonces, es vital distinguir entre riesgo comercial, que sería la quiebra del cliente, y el riesgo político, que serían los bloqueos de divisas o inestabilidad del país, y contar con este respaldo que mejora nuestra posición también ante los bancos para obtener financiación. Evidentemente, si yo soy un banco y cuento con un seguro de crédito a la exportación, me dan unas garantías adicionales y unas ventajas también comerciales a la larga con respecto a otras empresas que no lo tienen, ¿no? Porque además permiten, como os indicaba, pues ofrecer plazos de pago competitivos y con esto ganas cuota de mercado, ¿no? Y eso es un poco, eso sería esta parte. Ahora, si os parece bien, voy a pasar a las garantías y los medios de pago, que prácticamente esto sería... Se ve bien ahora, ¿verdad? Sí, sí, Vale, sí. perfecto. Nada, básicamente las garantías y medios de pago son las herramientas que blindan la operación desde el sistema bancario. El rey de todo este sistema, podríamos decir así un poco coloquialmente, es el crédito documentario o la carta de crédito. Aquí el compromiso de pago va a ser del banco del importador, que es quien garantiza el abono siempre que presentemos los documentos que demuestren el envío y el cumplimiento legal. Es la herramienta perfecta para equilibrar o sea, el riesgo entre las dos partes, ¿no? Por un lado tenemos las garantías bancarias o los denominados bonds, bueno, en grandes contratos se suelen exigir, ¿no? Hay dos tipos, son los bid bonds, que son para garantizar la seriedad de nuestra oferta en las licitaciones, y los performance bonds, que son para asegurar al cliente que cumplimos con la ejecución técnica y con los plazos, bueno, que cumpliremos. Para operar en niveles así de excelencia empresarial, estas garantías son nuestra carta de presentación y nuestra solvencia, ¿no? Es decir, el crédito documentario es el método más seguro, ¿no? Es el compromiso de pago que hace que se traslade al comprador y a la entidad financiera, ¿no? El banco emisor garantiza esto. Y luego están las garantías bancarias, el bonding que os comentaba, a través de los bid bonds y de los performance bonds. Obviamente, esto genera una serie de equilibrio de riesgos y estas garantías permiten que las dos partes, tanto el exportador como el importador, puedan operar bajo una confianza recíproca, ¿no? en sus respectivos mercados y la operación pues, pueda salir adelante, ¿no? Nada, ahora si os parece bien voy a pasar al cumplimiento normativo como garantía de pago. Bueno, básicamente esta sería un poco la conexión más crítica de la sesión que estoy haciendo, porque básicamente la seguridad financiera depende del cumplimiento normativo. En una carta de crédito, el banco paga contra documentos. Si, por ejemplo, hay un error en el marcado CE, o si falta un certificado de origen, o si la factura tiene una discrepancia mínima, el banco muy probablemente rechace el pago legalmente, además, no se puede ni siquiera reclamar, ¿no? Entonces, prácticamente este error documental que puede sucederse sería una barrera para el cobro que el comprador puede utilizar a su favor. Entonces, es muy importante en este caso que la coordinación entre los departamentos legales, técnicos y financieros sea imperativa, ¿no? No sirve de nada tener una buenísima garantía bancaria si nuestra documentación técnica luego tiene defectos que permiten bloquear el pago. Un segundito que cambio la diapositiva. Sí, perdón, aquí está. Nada, básicamente, un poco para concluir, la mitigación de riesgos no debería ser un freno, es un poco el motor de la exportación. Una empresa que está bien protegida puede ofrecer condiciones de venta mucho más atractivas, como pagos de 60 días, como os decía, obteniendo una ventaja competitiva muy alta. En nuestro caso, desde nuestro despacho, pues ayudamos a que el camino sea seguro a través del blindaje de contratos, la gestión de licencias específicas, un enfoque integral legal y fiscal, ¿no? Pero bueno, como han también incidido mis compañeros, es importante gestionar este riesgo para proteger el futuro de las compañías, ¿no? En cualquier caso, antes de irme, me gustaría comentaros un par de respuestas así rápidas que me suelen hacer. Por ejemplo, muchas veces nos indican qué es mejor, ¿no? Si un seguro de crédito o una carta de crédito. Pues me gusta muchas veces aclarar que no son excluyentes, son complementarios según el escenario. El seguro de crédito, por ejemplo, es ideal para el día a día y para las ventas recurrentes con clientes habituales porque es más flexible y barato, ¿no? Es más económico. En cambio, la carta de crédito se suele reservar para operaciones de gran volumen,
y clientes o nuevos países con inestabilidad política o bancaria, donde necesitamos que un banco asuma el riesgo de forma irrevocable. Pero como os digo, en algunos casos pueden ser complementarios y no excluyentes y utilizar los dos, ¿no? Otra pregunta que nos hacen bastante también es ¿qué pasa si un cliente rechaza la mercancía por un defecto técnico? ¿En ese caso me cubriría el seguro? La verdad, la respuesta es que generalmente no. El seguro cubre la insolvencia y no disputas comerciales. Por ejemplo, si el cliente alega que el producto no cumple con la normativa, como podría ser la falta del marcado CE, se genera una especie de disputa comercial y hasta que esa disputa no se resuelve legalmente a favor del exportador, la aseguradora suele suspender la indemnización. Por eso es tan importante, tiene importancia crítica el cumplimiento normativo como base del cobro, ¿no? Y nada, por terminar, me gustaría simplemente una o dos preguntas así rápidas, más que nada porque son temas que suelen hacernos mucho y evidentemente pues si nadie te lo explica pues es complicado, ¿no? Básicamente sería si se puede asegurar una sola operación o tengo que asegurar toda la facturación. Y la verdad, ahora hay seguros que están un poco cambiando la perspectiva, pero tradicionalmente las aseguradoras prefieren asegurar toda la facturación para compensar riesgo. Sin embargo, a día de hoy sí que existen pólizas de single risk o exceso de pérdida que permiten cubrir operaciones específicas de gran cuantía o clientes estratégicos. Esto es muy buena solución para proyectos de infraestructuras de maquinaria pesada, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que es una buena alternativa porque hay empresas que a lo mejor no se pueden permitir un seguro total, ¿no? Y nada, por último, simplemente me gustaría aclarar que la carta de crédito mucha gente se piensa que si la utiliza ya está 100% a salvo del impago, ¿no? La respuesta es que no exactamente, porque con la carta de crédito estás a salvo del riesgo de crédito del comprador, pero no de la rigurosidad documental, como os explicaba antes, ¿no? Es decir, el 70% más o menos de las cartas de crédito presentan discrepancias en la primera presentación de documentos. Si el banco detecta que un certificado no es exacto, la garantía de pago desaparece. Por lo tanto, la seguridad técnica y la financiera deben ir siempre, siempre de la mano, ¿no? Y nada, con esto concluyo. Quedo a vuestra disposición y nada, un placer haber podido participar y os lo agradezco mucho. Muchas gracias, Miguel. Gracias por A la vosotros. intervención. A continuación, Juan de Dios Vinuesa, adjunto a Dirección de Estándar Global de Certificación Halal, va a hablar sobre el acceso a nuevos mercados, certificación Halal, especial Indonesia. El Instituto Halal es la entidad referente a certificación Halal para España y América Latina, con más de 25 años de trayectoria, sede en España, México y Portugal, y una red global de más de 600 clientes, entre los que destacan compañías como Nestlé, Inditex o Repsol, y facilita a las empresas el acceso a mercados de mayoría musulmana y la diversificación de sus canales comerciales a nivel nacional e internacional. Pues cuando quieras, Juan. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias, Isabel. ¿Se ve bien la presentación? Todavía no. Un momento. A ver. Me sale que está compartiendo. Espera. No sale compartiendo nada, ¿no? Todavía no. ¿Ahora? Ya sí. Vale, perfecto. Pues bueno, lo primero de todo, agradecer a Andalucía Trade por la organización de este evento, a Isabel, Fátima y demás compañeros de Andalucía Trade. La verdad es que siempre es un placer formar parte de este tipo de iniciativas, tanto en webinar como luego siempre pues, intentamos ser parte de las jornadas presenciales, tanto en la feria esta anual de Sevilla en Málaga o en otros eventos que se organizan. Por ejemplo, recuerdo con Paola y demás, enfocado un poco en diferentes zonas. Bueno, creo que el tema ahora que venimos a hablar, que es la certificación halal, viene justamente en relación y se puede correlacionar con mucho de lo que ya han comentado Yolanda, Adriana y Miguel para el acceso a mercados internacionales. Y pasaré a hacer un pequeño recorrido sobre la certificación halal, sin entrar mucho en detalle de aspectos técnicos, y luego centrándonos en el caso Indonesia, en el cual hay que mencionar que a partir de octubre de este año todo lo que entre en el país deberá contar con certificado halal emitido por una entidad reconocida como es el Instituto Halal. Bueno, y para quien no nos conozca, nosotros somos una de las principales entidades de certificación halal a nivel internacional. Nos dedicamos a la certificación de productos y servicios destinados al consumo de la población musulmana. Contamos con más de 25 años de experiencia. Tenemos oficinas en España, donde yo me encuentro, en la sede de Córdoba,
en México y en Portugal, y más de 600 clientes repartidos por lo ancho y largo del mundo. La historia de Instituto Halal parte de la fundación de Junta Islámica en 1989 como un grupo de defensa del derecho de los consumidores musulmanes y de la comunidad musulmana en España, y se van desarrollando una serie de hitos históricos que hacen que a comienzos de los años 2000, en concreto en 2003, se cree la marca de garantía Halal, por la cual ha ido desarrollándose y promocionando todo el mercado halal a nivel nacional, y nos ha llevado hasta al día de hoy en que nos encontramos con más de 600 clientes repartidos por el mundo, con oficinas en diferentes países y bueno, con una presencia internacional bastante importante. Pero bueno, antes de empezar, por si hay alguien que no conoce acerca de la certificación halal, se vertebra sobre dos conceptos contrapuestos, uno es el concepto halal y otro es el concepto haram. El concepto halal hace referencia a todo aquello que está permitido por la ley islámica, que se considera lícito y beneficioso para la persona, y hace referencia a un conjunto de prácticas que se consideran aptas y beneficiosas. Si bien el concepto halal muchas veces se enfoca con la parte alimentaria, a día de hoy no solamente se centra en esto, sino que abarca toda una serie de sectores como pueden ser del turismo, la finanza islámica, que cada vez tienen más fuerza, la higiene, moda, comercio, al fin y al cabo un estilo de vida, al final, que también se ve reflejado en la propia certificación, que como ahora veremos, no solamente por nuestra parte se centra en la certificación de empresas alimentarias. Y por otro lado, contrapuesto, el concepto haram, que hace referencia a todo aquello que es prohibido, se considera ilícito o no beneficioso para la persona. Como aquí mucha gente sabrá, el porcino y todos sus derivados, alcohol proveniente de la industria alcohólica, ya que todos los alcoholes, y esto es importante decirlo, no son haram, sino que hay que verificar el origen del mismo. Animales que, siendo permitidos, como puede ser el bovino, no han sido sacrificados conforme a la ley islámica, sangre y sus productos, o cualquier tipo de contaminación con estos u otros productos que se consideran ilícitos. Cogiendo esta base, nosotros realizamos un proceso de certificación que tampoco vamos a entrar en detalle, pero es como el de otras certificaciones. Tiene una parte documental, una vez la empresa acepta el presupuesto, una auditoría in situ, y si todo está correcto, tanto la documental como revisiones de documentación, ingredientes, proveedores y fichas técnicas, y luego en la parte de producción en la planta, pues se emite un certificado que tiene validez anual y se realizan seguimientos anuales. Sectores que certificamos, pues, desde alimentación, cosmética, logística o turismo, y al fin y al cabo un sector en crecimiento, no solamente por la población musulmana, la cual cada vez es mayor, ya supera más del 25% de la población mundial, más de 2.000 millones de potenciales consumidores, sino también por el potencial económico de esta comunidad, debido a que se encuentra gran parte de esta población en países emergentes, los cuales están cada vez teniendo un poder adquisitivo mayor y, por tanto, una mayor facilidad de acceso a productos con un mayor valor añadido, y que al fin y al cabo pues hace que el sector en sí, halal, en diferentes ámbitos, como puede ser farma, alimentos, turismo o cosméticos, pues esté creciendo. Aquí mencionar un punto de relevancia para nosotros, y es que la crisis de 2008 fue un punto de inflexión para muchas empresas españolas, ya que al ver que el mercado nacional se encontraba limitado, que la venta era cada vez menor, pusieron su vista en el mercado exterior, en mercados que todavía no tenían ese problema que vimos aquí, o no tan grave, y comenzó un proceso de crecimiento de la certificación al ver oportunidades más allá de las fronteras nacionales y europeas, en las que también hay muchas oportunidades, pero bueno, también más allá. Y comenzó un desarrollo en el que a día de hoy vemos que no ha tenido freno, que sigue continuado, y por ejemplo el año pasado fueron más de 120 empresas las que aceptaron presupuestos y están en proceso de certificación o ya han terminado el mismo. Entre los clientes que contamos, pues bien, ya comentaba Isabel al principio, tenemos clientes como Nestlé, el Centro Leche Asturiana, Pescanova, líderes en cada uno de sus sectores que pues, se encuentran exportando con nuestra certificación a nivel internacional. Pese a esto, que siempre hacemos referencia a las grandes empresas, esto no tiene que asustar a las empresas medianas y pequeñas, ya que cerca del 50% de las empresas certificadas por nuestra entidad son pequeñas empresas, lo que refleja que al fin y al cabo la certificación halal es algo que se puede acceder, que es para todos los públicos, por así decirlo, y que simplemente requiere un sistema de calidad y trazabilidad controlado que permita la obtención del certificado halal y, por tanto, el acceso a un mercado en crecimiento impresionante para hacer crecer las ventas de las empresas que acceden a él.
Nosotros estamos acreditados internacionalmente. Esto es importante aquí, me gustaría hacer una reflexión. Certificar, por así decirlo, puede certificar cualquiera. Yo puedo emitir un certificado en mi propio nombre, cualquiera de vosotros mañana podría decir voy a certificar halal. La diferencia de una certificación y otra es quién reconoce a esa certificación. Nosotros, no solamente la comunidad musulmana y los consumidores, con su confianza a lo largo de tantos años, sino que son también todas las entidades internacionales que nos acreditan y nos reconocen para que cualquier empresa que se pone en contacto con nosotros pueda acceder a los mercados sin ningún problema. Nosotros anualmente nos acreditamos por entidades en Emiratos Árabes, Arabia Saudí, Qatar, Malasia, Singapur y este país que veis que se encuentra redondeado, que es la entidad de Indonesia, que es el BPGPH, por el cual a partir de octubre de este año, como bien decía al principio, todo lo que entra al país deberá contar con su homologación y un certificado por una entidad reconocida. Y ahora para entrar en el mercado de Indonesia, bueno, antes de eso, para poner en contexto, Indonesia se encuentra en una región que nosotros consideramos totalmente potencial de cara al futuro, no solamente por el ser países emergentes, sino por la población que en esta zona se encuentra. Hablamos de la zona ASEAN como el conjunto de los países de Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Brunei, Vietnam, Laos, Birmania, Camboya y recientemente se ha unido también Timor Oriental, que hacen un hub de una población de más de ya 700 millones de habitantes, en los que es verdad que hay países como Malasia e Indonesia con una gran población musulmana, pero hay otros muchos en los que, sin que sea mayoritaria, están cada vez más demandando y nuestras empresas están exportando en toda esta zona. En cuanto a la certificación halal, a nivel de normativa, hay una regulación mucho más avanzada. En Malasia e Indonesia los requisitos suelen ser mayores, hay un mayor control, las entidades establecidas en esos países fueron pioneras en el desarrollo de toda la normativa halal y las empresas que quieran acceder a él pueden hacerlo a través nuestra, pero deben hacer adecuaciones específicas en su línea de producción y en sus procesos internos. Por otro lado, una regulación más limitada y no tan estricta, por así decirlo, no la podemos encontrar en otros países que con potencial no tienen esta regulación, como puede ser Filipinas, Tailandia, Vietnam, en los que aún así nosotros tenemos reconocimiento y acuerdos con entidades locales y nacionales para que nuestros certificados sean totalmente reconocidos en estos países. Aquí tenemos una tabla de algunos de los productos y los mercados principales donde se exportan. Podemos hablar que en la zona ASEAN pues, destacan productos como las conservas de fruta, materiales en contacto con alimentos, aceites vegetales o vinagres. Luego pasaremos a centrarnos un poco más en cuáles son estos productos líderes a día de hoy en Indonesia. Y bueno, nosotros como relación con Indonesia, al igual que con todos los países en los que nos encontramos presentes o nuestras empresas están exportando, participamos anualmente en ferias o congresos, siempre como mínimo vamos una vez al año a Indonesia. Tenemos una fuerte colaboración con la Embajada de Indonesia en España, así como la de España en Indonesia y también con la oficina comercial en Yakarta. Y somos una de las primeras entidades que fueron reconocidas primero por el MUI, que era la entidad que reconocía antiguamente en Indonesia, y recientemente por el BPGPH, con este nuevo marco normativo establecido desde 2019. Actualmente nosotros de las más de 600 empresas tendremos en torno ya a más de 90, yo diría ya más de 100, que se encuentran certificadas bajo la norma específica de Indonesia, es decir, tienen posibilidad real de exportar a Indonesia, en un país en el que hablamos de más de 270 millones de habitantes, una población ampliamente y mayoritariamente musulmana, en la que el nuevo marco regulatorio, la Ley 33/2014, establece que a partir de este año, octubre de 2026, todo lo que entra al país tiene que ir con certificado halal. Esto es el compendio de normas. Han establecido una serie de normas que se complementan entre ellas, están accesibles dentro de nuestra página web. Si cualquier empresa tiene dudas sobre esto, quiere profundizar, puede contactar con nosotros sin ningún problema y podemos hacerle llegar toda esta información para que pueda leerla detenidamente. Este es el reconocimiento por nuestra parte en Indonesia, el cual nos permite certificar a empresas que quieran exportar a este mercado, por el que todo producto importado, distribuido o comercializado en el territorio de Indonesia deberá contar con certificado halal. La etapa de certificación halal obligatoria se han establecido un poco por categorías. En primer lugar se habla de alimentos y bebidas, los cuales a priori iba a ser obligatorio
contar con certificado halal en octubre de 2024. Sin embargo, pocos días antes todavía no habían implantado la norma. Muchas empresas multinacionales y también pequeñas y medianas estaban pendientes de exportar a este país, pero no podían porque no habían avanzado en esta regulación y finalmente lo han atrasado a octubre de 2026, haciéndolo coincidir con otros sectores obligados como son medicamentos, cosmética, productos químicos, complementos alimenticios. Esto para nosotros está siendo en los últimos 2 años un boom gigantesco de empresas que están contactando o bien para adaptar su certificación previa o para certificarse, ya que previamente no necesitaban el certificado halal y ahora sí lo necesitan. Esto, por ejemplo, ha hecho que hayamos certificado a todo el grupo Inditex, por ejemplo, con Stradivarius, Massimo Dutti y sus diferentes marcas, así como otras plantas químicas o de productos cosméticos para exportar a este mercado. El proceso de registro, una vez la empresa obtiene el certificado halal emitido por nosotros, con el proceso que hemos hablado previamente, existen dos fases, que una de ellas es el registro en una plataforma que han creado, que se llama plataforma de SIG Halal. Hay una parte que corresponde a nosotros como entidad de certificación, nosotros subimos el certificado y aquellos productos que la empresa quiere que exportar a este mercado. Cuando esto está realizado, la empresa, por otro lado, a través de su importador o representante legal en el país, hace el mismo proceso de registro en la plataforma de SIG Halal, pero con el perfil del importador. Así, pues, es necesario subir el certificado halal nuestro, validado por el BPGPH, contar con una figura de supervisor halal, que es una persona que tiene que recibir una formación específica y actuar en representación de la empresa, y luego otra serie de documentos más pues, normalizados para completar todo este proceso, el cual, cuando finaliza, ya permite a la empresa plenamente en la exportación a este mercado. En la que es fundamental otro punto, que es el etiquetado. Todo producto que se vaya a exportar a Indonesia a partir de octubre de este año deberá contar con el siguiente etiquetado que vaya en pantalla, ya que quieren identificar específicamente que las empresas se encuentran registradas en la plataforma con un certificado vigente y con un número de identificación. Este número de identificación se obtiene al finalizar el registro y existen algunos productos que por sus características o son exportados a granel, no están destinados al consumidor final, no requieren del uso del logo. De todas formas, esto, si alguna empresa tiene dudas, puede consultar con nosotros y podemos confirmarlo sin ningún problema. Esto no quita que se puedan seguir exportando productos sin certificado halal, pero obligan también que en el etiquetado se especifique que aparezca como no halal. Esto, sinceramente, y todas las empresas que están contactando ya han trabajado con Indonesia o en estos mercados lo saben, va a eliminar totalmente a la amplia mayoría del mercado, la cual exige, o por lo menos no quiere, que un producto que compren aparezca como contrario a sus principios religiosos y de preceptos de lo que deben hacer y no hacer en su día a día. Así que al fin y al cabo nosotros lo que recomendamos es que toda empresa que quiera o esté exportando a Indonesia se adapte a este nuevo marco regulatorio, que al fin y al cabo también aquella empresa que lo haga tiene una adaptación y una diferenciación al respecto a otras empresas que no lo hayan hecho previamente, lo cual pues, al fin y al cabo es una defensa y una protección en este mercado y un valor diferencial para seguir creciendo y estableciéndose en este importante mercado. Y los tipos de productos que nosotros tenemos controlados que se están exportando a este mercado fundamentalmente y con nuestro nuevo marco regulatorio pueden ser productos aditivos, químicos, cosméticos, aceites vegetales y vinagres. Mucha fuerza este punto de aceites vegetales y vinagres, zumos, golosinas y también conservas. Y nada, como recomendación final, el mercado de Indonesia es un mercado que tiene muchas particularidades, así como cada uno de los mercados internacionales. Hay que saber cómo llegar a él y nosotros como recomendación siempre decimos, primero, tener el certificado halal, participación presencial en eventos en el mismo país. Sé que desde Andalucía Trade y de diferentes cámaras nacionales e internacionales se organizan misiones comerciales. Nosotros siempre recomendamos esto para conocer el terreno de primera mano, identificar y contactar con distribuidores especializados y de confianza. Esto también es fundamental ahora, teniendo en cuenta todo este proceso de registro que hay que realizar en la plataforma y para tener todo conforme y evitar cualquier tipo de bloqueo. Y nada, con esto ya finalizo mi presentación. Solamente comentar que, bueno, por nuestra parte, al igual que el mercado de Indonesia, tenemos cualquier acceso a cualquier mercado internacional.
intentamos ser, más allá que de una certificadora, un partner de confianza y dar a nuestras empresas un panorama en el que puedan trabajar con tranquilidad y luego también hacerles llegar todas aquellas oportunidades que a nosotros nos hacen partícipes y que al fin y al cabo, si a la empresa les va bien en el proceso de exportación, internacionalización, a nosotros como entidad de certificación, pues nos reconforta y también asegura el futuro de la misma. Así que nada. Si alguna empresa de las aquí presentes asiste a este mes alimentaria, aprovecho para invitaros a visitarnos en nuestro stand, que tendremos también una zona de exposición de productos certificados por nuestra empresa. Y nada, agradecer de nuevo y quedo a vuestra disposición. Muchas gracias Juan de por la presentación. A continuación, Kevin Guzmán, director de desarrollo de negocio de Track Global Solutions, va a hablar de la oportunidad de negocio en Latinoamérica para empresas andaluzas. Track centra su actividad en el apoyo a la internacionalización de empresas e instituciones con enfoque multisectorial e implantación en España, Perú, Chile, Colombia, Uruguay y Marruecos, y que actúa desde esos países en toda Latinoamérica, Europa y Norte de África. A través de sus diferentes líneas de actuación, ofrece servicios de internacionalización y atracción de inversiones, como acciones de promoción, emisiones directas, inversas, agendas comerciales, estudio de mercado, sondeos, pues también consultoría estratégica, licitaciones multilaterales e información. Pues cuando quieras, Kevin. Bien, buenos días. ¿Me confirmáis que se ve la pantalla? Sí, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, pues en primer lugar me presento. Soy Kevin Guzmán, soy director de desarrollo de negocio de Track, que bueno, como ya ha introducido Isabel, me ahorro esa parte. Somos una consultora de internacionalización y bueno, el motivo de que hoy hablemos de esto es que somos representantes o lo que en la terminología de Andalucía Trade se llama las antenas, pero no solo de Andalucía Trade, sino también de otras varias agencias españolas por toda Latinoamérica, ¿no? En concreto, en el caso de Andalucía Trade, pues todo lo que es Sudamérica todas las antenas que tienen en Sudamérica, con la única excepción de la oficina de Brasil, ¿no? Además de tener la oficina en Marruecos. Entonces, bueno, la idea de hoy es explicaros un poco qué oportunidades hay para las empresas andaluzas en los mercados latinoamericanos, obviamente centrándonos más en aquellos países en los que nosotros estamos presentes, ¿no? Pero bueno, y contaros un poco pues, qué posibilidades tenéis para abordarlas, ¿no? Bueno, simplemente para hacer una pequeña introducción, simplemente algunos datos relevantes respecto a lo que es Latinoamérica, que muchas veces pues conviene contextualizar, ¿no? Estamos hablando de un mercado de 650 millones de habitantes, lo que supone el 8% de la población mundial, con un PIB de 6 billones de dólares, lo que supone aproximadamente el 7% del PIB mundial. Y este es un dato que yo creo que es especialmente importante, con una clase media en crecimiento, que a día de hoy se sitúa en torno al 35% de la población, ¿vale? Es un entorno especialmente abierto al comercio, al intercambio comercial, gracias a que hay pues, más de 50 acuerdos de libre comercio, incluyendo, por supuesto, con la Unión Europea y con Estados Unidos. Bueno, especialmente destacable pues el texto que está estos días en tanto en los medios, ¿no? Del nuevo acuerdo con Mercosur, que nos abre pues unas posibilidades inmensas a las empresas andaluzas, ¿no? Y bueno, hay una creciente demanda, aunque ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle por país, pero en temas tecnológicos, en maquinaria, en agroindustria, energías renovables, en servicios digitales y en buena medida pues en todo lo que tenga que ver con proveer de servicios y bienes a toda esa clase media creciente, ¿no? Además de todo lo que tenga que ver con inversión en infraestructuras y tal, ¿no? Entonces es una región claramente en desarrollo, pero que sí con muchas posibilidades de crecimiento, ¿no? Y bueno, aquí un poco la verdad es que los compañeros de las presentaciones anteriores han hablado un poco de todo esto, por lo cual no voy a incidir, ¿no? De todos los temas de la diversidad regulatoria, de certificaciones, las barreras, los riesgos y demás. Bueno, simplemente lo traigo a colación para que tengamos en cuenta que cuando podemos detectar oportunidades, hay muchas oportunidades, pero que todo esto, como bien han destacado los anteriores ponentes, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Saber cómo tengo que certificar mis productos, qué barreras me puedo encontrar, qué tipos de retenciones en un momento dado puedo encontrar, en todo este tipo de los aspectos fiscales, todo este tipo de cosas son absolutamente claves para convertir en realidad una oportunidad, ¿no? Y que sea de forma exitosa.
Y todo este tipo de cuestiones, además, es importante tener en cuenta que si bien en España o en Europa tenemos quizás la costumbre de hablar de Latinoamérica en general, pero que en realidad estamos hablando de muchas realidades diferentes, ¿no? Ahora, por suerte, con el acuerdo, por ejemplo, de Mercosur, pues ya 4 países van a ser una realidad relativamente similar para nosotros, pero que en realidad estamos hablando de realidades completamente diferentes y que eso lo debemos tener en cuenta siempre que evaluemos oportunidades y que decidamos abordar estos mercados, ¿no? Entonces, bueno, por ver un poco país por país, perdón, analizando algunos de los países que hay, ¿no? En Latinoamérica y que brindan mayores oportunidades, pues si vemos, por ejemplo, el caso de Colombia, pues tenemos que se trata de una economía pues diversificada y que supone ser uno de los mayores mercados de Latinoamérica, ¿no? Con amplio potencial en temas de infraestructura, energías renovables, temas agroindustriales, industria manufacturera y servicios tecnológicos. Y por tanto, brinda interesantes oportunidades en lo que son proyectos de transporte y saneamiento, todo lo que tenga que ver con la transición energética. Colombia es un país que está apostando muy fuerte por todo lo que es la tecnología agroindustrial, todo lo que es innovación agroindustrial y especialmente en lo relativo a la adaptación para el cumplimiento de la normativa de la Unión Europea. Hay muchísimos proyectos en marcha y todo lo que es la transformación digital de la economía, ¿no? Es un mercado que, bueno, pues es bastante amplio, es una economía moderna y además es un mercado pues con amplios acuerdos comerciales que facilitan el intercambio, ¿no? Entonces, bueno, es un mercado bastante interesante para las empresas andaluzas. Siguiendo con el repaso, si vamos a ir un poquito de arriba hacia abajo, ¿no? Si miramos el caso de Ecuador, Ecuador sí es un mercado de un tamaño pues un poco menor que el de Colombia, no es un mercado medio, pero que tiene bastantes oportunidades en temas de infraestructuras y sobre todo en el ámbito de los proyectos públicos. Así todo lo que tenga que ver con obras públicas, sanitarios, temas de turismo, hay una fuerte inversión en temas turísticos. Pues nos brindan, sobre todo a través del apoyo de entidades multilaterales, un país que tiene una fuerte inversión de entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, ¿vale? Pues no, hay oportunidades en temas de construcción hospitalaria, generación eléctrica, todo lo que son infraestructura, logística, todo ese tipo de proyectos que se pueden realizar con financiación multilateral, pues están muy, muy fuertes en Ecuador y se le está dando también un fuerte apoyo a las asociaciones público-privadas, ¿vale? Entonces, bueno, pues es un mercado muy interesante para las empresas que puedan desarrollarse en estos ámbitos. Si miramos el caso de Perú, Perú es una economía muy dinámica, es una economía que más allá de las noticias políticas, ¿no? De tantos cambios de presidente y demás bueno, pues que vemos y que conocemos que se dan, pues la realidad es que es una economía muy fuerte, dinámica y estable, con unas variables macroeconómicas muy estables y que además goza de importantes recursos naturales. Y bueno, pues brinda oportunidades muy interesantes en temas de infraestructura. También es un país con una fuerte inversión de las instituciones multilaterales. Por tanto, infraestructuras. Hay todo el que provea servicios o materiales, maquinaria, o sea, para el ámbito de la minería. Es un sector fortísimo. Tiene interesantes proyectos en el ámbito de la energía y las renovables. Todo lo que es agua y saneamiento también está muy en boga en el proyecto. Y una vez más, servicios tecnológicos, ¿no? Se tratan, estos países en buena medida son países en los que están invirtiéndose mucho en transformación digital y no tienen en buena medida proveedores propios que sean capaces de aportar los servicios para hacer esa transformación digital, ¿no? En consecuencia, pues ahí se abren oportunidades interesantes, ¿no? Todo lo que es el desarrollo logístico y portuario, la modernización urbana, digitalización empresarial, todo ese tipo de proyectos pues cuentan con muchísimas oportunidades, ¿no? Y bueno, ahí es cierto que hay un número importante de empresas en el Perú, pero bueno, también lo es que buena parte de esas empresas son andaluzas y que siga habiendo espacio suficiente para la llegada de empresas españolas, ¿no? Y andaluzas en concreto. Si miramos a Chile, pues Chile es una economía probablemente la más abierta de Latinoamérica y probablemente también la más estable y con
con una elevada seguridad jurídica, ¿no? Lo cual pues, es un factor muy interesante a la hora bueno, pues del intercambio comercial, porque nos brinda seguridad, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que muchas veces pues, nos cuesta dar el paso y buscamos más estabilidad quizás al principio que la posibilidad de obtener grandes beneficios, ¿no? En Chile, bueno, pues una vez más la minería es un sector clave en el país, pero también hay una fuerte inversión en todo el país. Chile es un país líder en Latinoamérica en todo lo que es energía renovable, en temas de tecnologías industriales, infraestructura y también los temas de gestión del agua, una temática en la que tienen serios problemas en el país y bueno, pues todos los que puedan trabajar en este ámbito pues son bienvenidos y hay mucho que hacer, ¿no? Proyectos solares, eólicos, también hidrógeno verde. Chile tiene una estrategia pionera a nivel mundial en el tema de hidrógeno verde, pues todo este tipo de cuestiones están muy en boga y con muchísimos proyectos abiertos, ¿no? Siguiendo por Argentina, bueno, pues Argentina nosotros lo vemos como una grandísima oportunidad, ¿no? Es un gran mercado que está saliendo de unas fases anteriores, bueno, que todos conocemos, no vamos a entrar en detalles, pero bueno, que parece que está ganando estabilidad, que está ganando seriedad y eso significa pues una apertura de oportunidades enormes, ¿no? Los principales ámbitos en los que vemos que hay oportunidades pues es todo lo que es la agroindustria, energía, industria alimentaria, todo lo que tenga que ver con el conocimiento, tecnología, audiovisuales, todo, en fin, todo lo que tenga que ver con la industria de gestión del conocimiento y bueno, pues es un mercado que nosotros, bueno, la antena, de hecho, existe la antena que está en Uruguay, pero que atiende a Argentina y Paraguay, está desde 2023, o sea, cumple ahora, está próxima a cumplir los 3 años, y es cierto que pensamos que es el momento, ¿no?, de posicionarse en este mercado de cara a lo que se espera en los próximos años. Entonces, una oportunidad muy interesante y que es bastante recomendable explorar, ¿no? Uruguay es un caso similar al de Chile, es una economía pequeña, reducida, pero que brinda pues una seguridad jurídica muy fuerte y una economía bastante estable, ¿no? Lo cual hace que se convierta pues en buena medida en un hub desde el cual muchas empresas pues deciden o convertirse en la plataforma desde la cual abordar el resto de Latinoamérica, ¿no? Ahí, bueno, hay unas importantes oportunidades en todo lo que es el tema tecnológico. Es un país bastante avanzado en este sentido y ya no solo, insisto, no solo para tener a la propia Uruguay como cliente, sino para que sea base de operaciones para el resto de Latinoamérica, ¿no? Y además tiene la ventaja de que tienen, pues, numerosos incentivos a la inversión extranjera, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso facilita un poco entre el nivel de desarrollo que tiene, la seguridad que brinda y estos incentivos a la inversión extranjera, pues hace que muchas empresas decidan tomarlo como base para a partir de ahí abordar el resto del mercado, ¿no? Entonces es un mercado interesante evaluar, insisto, no tanto el mercado en sí, aunque tenga sus propias oportunidades, sino por las posibilidades que brinda de a partir de él, teniendo en cuenta además con lo que ya comentaba del nuevo acuerdo Unión Europea-Mercosur, ¿vale? Pues es una interesante oportunidad para abordarlo desde Uruguay, ¿no? Y por cerrar el ámbito de las oportunidades, simplemente echar un vistazo a Paraguay, que ha sido tradicionalmente un mercado, bueno, pues abandonado, ¿no? O quizás que no hemos mirado con especial cariño. Y sin embargo es un país que está, bueno, pues creciendo de una forma muy, muy seria, muy interesante, trabajando muy bien en todo lo que es el ámbito de la atracción de inversiones y buscando el intercambio comercial con empresas extranjeras, ¿no? Aquí todo lo que tiene un ámbito agroindustrial muy fuerte, lo cual es muy interesante para la empresa andaluza, que tenemos un sector, sobre todo la industria auxiliar de la agricultura, muy fuerte. Y bueno, pues todo lo que tenga que ver con ese ámbito, pues tiene interesantísimas oportunidades. También están trabajando mucho en lo que es el tema de transporte y todo el desarrollo industrial. O sea, es un país que se está convirtiendo también poco a poco, también en un hub y tiene la gran ventaja de que tiene unos costes muy competitivos
y una ubicación muy estratégica dentro del ámbito de Mercosur, ¿no? Entonces, bueno, es un país al que también recomiendo para los que estáis pensando en ir a Latinoamérica, pues que lo miréis con cariño y que analicéis bien las oportunidades que se abren en él, porque efectivamente parece, nosotros así lo constatamos, que tiene un futuro muy interesante, ¿no? En los próximos años. Y un entorno muy favorable para que puedan llegar otras empresas. Y bueno, vale, pueden existir muchas oportunidades en muchos países, pero bueno, ¿quién me ayuda, ¿no? a abordar esto? Pues bueno, sabéis que, como comentaba, TRAC somos lo que se llaman las antenas de Andalucía Trade en Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Uruguay, Argentina, Paraguay. Además, sabéis que Andalucía Trade tiene, además de estas que están adjudicadas a TRAC, pues también tiene oficinas en Brasil, México y Panamá, ¿no? Para atender al resto de países de Latinoamérica. Y bueno, ¿qué servicios son los que tenéis disponibles para abordar estos mercados? Bueno, pues a través de estas antenas o oficinas, bueno, pues se nos puede solicitar, ¿no? A estas oficinas la ejecución de agendas individuales, ¿vale? Es decir, oye, pues tengo interés en tal mercado, me gustaría, ya sea virtual o presencial, ¿no? Pues tener una serie de reuniones con este perfil de empresa, que pueden ser distribuidores, posibles clientes, posibles socios, lo que en función del modelo de negocio de cada uno, bueno, puede hacer una agenda individual, se puede participar en misiones comerciales directas, ¿no? Que al final son misiones agrupadas de un sector o multisectoriales que van a visitar un país de esto y tienen una agenda por una parte común y por otra parte pues individual, ¿no? Para cada empresa. Que se organizan a lo largo del año. Hay misiones comerciales inversas en las que traemos a potenciales clientes de estos países a alguna jornada o algo acá en Andalucía, para que se puedan reunir con las empresas. Se organizan jornadas técnicas, tener la posibilidad de encargar sondeos de mercado, de que al final lo que consisten es en que, bueno, pues tratemos de verificar con potenciales clientes de los países si vuestro producto o vuestro servicio podría tener demanda. Tenéis la posibilidad de encargar store checks, ¿vale? Para validar cómo están vuestros productos en los lineales, ¿no? O en lo que corresponda de estos países. Y por último, tenéis la posibilidad de acceder a ciertas horas de consultoría. Oye, pues necesito una pequeña investigación, pues volviendo a los ejemplos anteriores, de qué certificaciones podríamos necesitar en este país o qué necesito para mandar a mi jefe de proyecto para allá, en fin, ese tipo de cuestiones relacionadas con la expansión y la internacionalización a estos países, ¿no? Para que tengáis una idea, simplemente aquí un poco la planificación prevista, que puede estar sujeta a variaciones, pero bueno, a priori la planificación prevista que tenemos en nuestras antenas de misiones comerciales a lo largo de este año de 2026, de lo que resta de ahora en adelante, ¿vale? Bueno, pues ahí veis que hay un peso fuerte de la industria auxiliar de la agricultura, energías renovables, hay varias multisectoriales, ¿vale? Y en cualquier caso, los que no encajéis, por decirlo de alguna forma, en estas misiones, pues siempre tenéis la posibilidad de las agendas individuales, ¿no? Y si nos encaja por sector o por fecha, pues también que sepáis que tenéis esa posibilidad y que, bueno, que no lo podéis encargar, ¿no? ¿El proceso cuál es? Pues el proceso es, en primer lugar, coordinar con la antena o oficina que corresponda el tipo de servicio que queréis. Ahí os he dejado el enlace de la red exterior, donde tenéis el contacto de cada una de las oficinas. Una vez que nos hemos puesto de acuerdo, pues se busca la aprobación de TRADE para que pueda, bueno, pues que dé su visto bueno para que se ejecute la acción. Y a partir de ahí pues se coordina toda la acción, ¿no? Normalmente el proceso, el más típico, que es el de las agendas o misiones, pues se hace un listado amplio de posibles contactos, la empresa lo cualifica, nos dice, pues estos son muy interesantes, estos menos, estos no me interesan nada, y a partir de ahí pues la antena le cierra la agenda, ¿no? Con las citas que le pueda resultar mayor interés durante su visita o durante la misión, la agenda virtual. Se desarrolla la acción y, muy importante, supongo que estáis todos al tanto, pero por si no yo os lo digo, a día de hoy, bueno, pues hay una orden de incentivos a la internacionalización de TRADE, la cual se puede solicitar el reembolso de los gastos en los que se ha incurrido durante este tipo de acciones, ¿no? Lo cual pues lo hace muy, muy interesante, porque en definitiva nos sale gratis participar y tener este tipo de servicios disponibles para nosotros, ¿no? Y hacer las visitas que planifiquemos. Así que nada, animaros a todos a participar y nada, muchísimas gracias por la atención y quedamos a vuestra disposición. Un saludo.
Muchísimas gracias, Kevin. Muchísimas gracias a todos por vuestra aportación hoy a este webinario. Puntualizar también, al hilo un poco de lo que ha comentado Kevin, que además de los países de Latinoamérica, aquí estamos Andalucía atrás, presente a través de nuestro socio TRAC. Estamos presentes en otros países también, en Europa, en Asia, en África y Medio Oriente. Y en la página web de TRADE pues tenéis un poco las oficinas y antenas donde estamos presentes a vuestra disposición para lo que necesitéis a través de, bueno, como ha comentado Kevin, de agendas individuales en los mercados de destino, o bien a través de una programación de actividades que coordina Andalucía Trade a lo largo del año y que podéis ver en las convocatorias de las distintas actividades en nuestra página web y a través de también los mailing que enviamos a las empresas cuando convocamos una determinada acción a cada una de vuestras direcciones. Entonces, por nuestra parte, nada más, encantados de estar aquí con vosotros hoy y agradecer vuestra participación con los ponentes y a las empresas también. Adelantaros que Trade Global tendrá lugar este año, será en Málaga y las fechas son el 17 y el 18 de noviembre, para que lo vayáis apuntando en vuestras agendas. Y por nuestra parte, nada más, estamos a vuestra disposición, toda el área de internacionalización de TRADE, para lo que necesitéis, dudas, consultas, pues a vuestra disposición. Y por nuestra parte, nada más, muchísimas gracias a todos. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, adiós.